Buenas noches, esta es la reunión correspondiente a la asignatura de Fundamentos de Electrónica para el tecnólogo de Laboratorio de Fundamentos de Electrónica, perdón, para el tecnólogo de Redes y Software. Hoy es miércoles 9 de febrero del año 2022. Bien, el día de hoy vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a revisar la tarea pasada, en la cual ustedes deben entregarme una tabla con el código de colores con el cual se leen las capacidades de las resistencias y pues obviamente explicarlo y entenderlo. Por eso me gustaría que uno de ustedes por favor me muestre su tarea y pues le explique a sus compañeros cómo funciona este código de colores, levantando la mano. ¿Quién está dispuesto? Freiner, Sí, súbalo por favor y muéstreselo permítame, a su compañero. compañero. Sí. Bien, pueden ver, ¿cierto? Sí. Pueden ver. Sí, proceda, por favor, explícalo. Sí, so, Bueno, como pueden ver, esta es una tabla la cual representa cuál es el valor de los colores que podemos encontrar en los resistores. Y pues prácticamente las resistencias o resistores están conformados por 5 bandas en su mayoría. Algunas pueden ser de 4, dependiendo de la cantidad de dígitos del múltiplo de su resistencia. Y como podemos ver, tenemos la primera banda. Estas 3 bandas en particular pertenecen a los números por los que está compuesto el dígito de su resistencia. Vamos a decir que la primera banda representa el primer número, la segunda, valga la redundancia, el segundo, y la tercera el tercero. Y como en el ejemplo, aquí tenemos un rojo. Si nos vamos a la tabla, el rojo es el número 2 y aquí está el 2. El amarillo, si nos vamos a la tabla, representa el 4 y aquí tenemos el 4. Luego entonces el violeta representa el 7. Como podemos, nos vamos a la cuarta banda. Este es el multiplicador. ¿Qué quiere decir? Que es por la cantidad de ohmios, que es la unidad de medida de estos resistores, por la que vamos a multiplicar los primeros 3 dígitos. En esta ocasión el color es naranja. Si nos vamos al multiplicador, nos va a decir que es por 1 kilo-ohmio, o sea, 1000 ohmios. Entonces, cuando multiplicamos 247 por 1000 ohmios, nos va a dar un dígito que son 247.000 ohmios o 200. Luego entonces la última banda es la de la tolerancia. Y la tolerancia representa el margen de variación de la resistencia. En este caso, según el color. Por ejemplo, aquí tenemos el marrón, que en este caso es de más o menos un 1%. Y cabe destacar que nos vamos a dar cuenta siempre de qué, o sea, de qué lugar a qué lugar vamos a contar los colores, porque siempre hay un espacio más grande en el de la tolerancia. Siempre se va a contar de izquierda a derecha, así, y siempre donde hay un espacio muy grande, ese es el último, el de la tolerancia. Muy Y bien. cuando solamente son 4 bandas, pues lo distribuimos así. Las 2 primeras representan los 2 primeros dígitos, la tercera el multiplicador y la última la tolerancia. Muy bien, excelente. Muy bien. Emmanuel, ¿quiere agregar algo? yo tengo una pregunta, profesor. Sí. En la prueba semanal que usted pone, Ujú. eh, o sea, había que seleccionar, dependiendo de los colores y eso, cuál era la correspondiente, la respuesta correspondiente. Entonces, aparecía uno que daba los colores, si no más recuerdo, eran negro, marrón, dorado, si no más recuerdo.
Ok. Y luego el cuarto color decía sin banda. Negro, marrón, Yo me cansé dorado. de buscar eso en Google y no No creo que encontré. pueda ser negro, marrón, dorado. Yo le puedo explicar Bueno, eso. no recuerdo los colores en verdad, pero Por lo menos puede tener 3 bandas, pero no el la caso última no que es puede la ser dorada. resistencia. O sea, Yo entiendo. Bueno, puede tener a lo tres que le bandas. digo es, Sí, ok. Ok, a lo que le digo es ok. Manuel, termine, que, la por res- favor. que a lo que me refiero es, la pregunta es que la resistencia decía sin banda. Entonces yo busqué eso en Google por todos lados y no supe qué era, qué significaba Ok, Will, ¿usted sabe de qué se sin trata? banda. Yo le puedo explicar. Sí, explíqueselo, por favor. Sí, mira, cuando dice sin banda, ejemplo, es un sin color, eso viene siendo la tolerancia. Un ejemplo, yo te voy a presentar aquí en pantalla para que te fijes de lo que es. Muy bien. Mira, cuando dice sin color, sin banda, viene siendo esta. Se ve en mi pantalla? Dale zoom, por favor, que no se Dale, ve bien. Ok. ¿Se ve ahora? Un poquito más. Ahí. Vamos a ver, será aquí. Muy bien, ahí se ve Aquí se bien. ve. Ujú. Mira, cuando dice sin color viene siendo esta, que sin color viene siendo que su tolerancia es un 20%. Así es. Yo sé que en la que tú dices te aparecen 3 colores, un ejemplo, marrón, rojo y naranja, que estos vienen siendo el marrón y el rojo vienen siendo los 2 primeros dígitos, el naranja viene siendo el multiplicador y el sin color viene siendo la tolerancia, que es un 20%. Así es. ¿Entiendes? Ahí. Así es. Sí, Muy sí, bien, yo entendí excelente. porque yo llegué a hacer el ejercicio. Lo que yo no sabía era qué significaba sin banda. Gracias, bro. Ok. Básicamente es eso, es que no tiene un color, que solamente te aparecen 3 colores. Entonces tú tienes que entender que el tema es que no tiene color. Si no tiene color es un 20% la tolerancia. Es así. Eso se aplica más con las resistencias de 4 bandas. ¿De acuerdo? Muy bien, mis hijos. Pues entonces, ¿entendieron la explicación que hizo Freiner excelentemente y que Will eh, pudo agregarle a la inquietud que tenía en Manuel? ¿Pudieron entenderlo? Sí, profesor. Sí. Muy bien. Pues entonces, si ustedes entendieron, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Shady, ¿está dispuesta a hacer un pequeño ejercicio usted? Shady Díaz. Ella habló por el chat, bro. Sí, parece que tiene problema con el micrófono. Ok, pues vamos a ver a Sadie Karen. Creo que nunca le he oído hablar. Muy bien. ¿Usted entendió la explicación que le hicieron a su compañero? Maestro, yo prefiero esa que yo, porque yo realmente Perdón, más o no te menos, escucho, no te escucho. más o menos entendí. Ah, pues qué bueno. Si usted entendió más o menos, puede hacer el ejercicio. Vamos con usted. Vamos a ver. En este caso, vamos a hacerlo con una resistencia con 4 bandas. Para hacerlo más sencillo. Bien, Sadie, ¿verdad? Sadie. Imagínese que usted tiene una resistencia que tiene los colores siguientes. Marrón, rojo, rojo y plateado o plata. ¿Qué capacidad tendría esa resistencia?
Sadie, ¿está con nosotros? Sí, maestro, estoy pensando. Vaya diciéndome con la tabla suya el valor de cada color. Vamos a poner marrón. ¿Qué valor tiene? Sí, déjame buscar la tabla. Sí. La tengo por aquí. Ahí. El marrón, el valor del marrón, 10. 10. No puede ser 10. Revisa bien. Acuérdate que en este caso tú tienes los dos primeros Uno. dígitos y un multiplicador. Y luego la tolerancia. Los dos primeros son dígitos. ¿Cuál sería? Ok. ¿Quién la ayuda? No Vamos a ver. sabría. Bien, no hay problema. Yo, profesor. No te vayas, te vamos a ayudar. No hay problema. Vamos a ver. ¿Quién la Sí, ayuda? sí, estoy aquí. Emmanuel, ayúdala a usted. Manuel, Ok. ¿sí? Uno. Mis hijos, denme un segundo, déjenme En su conectar. primera banda. El internet mío está como medio mal. Denme un segundo. Pero yo dije uno en el marrón. Ok. Muy bien, volvamos entonces. Que no lo estaba escuchando bien. Ok, marrón Sadie me dijiste que era el 1, ¿verdad? Ajá, yo dije uno. Ok, muy bien. ¿El rojo entonces cuál era? El rojo 2. El 2, muy bien. Multiplicador. El multiplicador del rojo. Creo que 2. ¿Estás segura? Emmanuel. 4. Se supone. No me adivine. Emmanuel, dime. 100, profesor. 100. Miren qué sencillo ustedes lo ven, mis hijos. Simplemente la cantidad de del dígito es la cantidad de cero del multiplicador. Todos son potencias de 10. 1 sería 10. Rojo sería 1, que es 10. Marrón sería 1, que es 10, perdón. 0 sería 0, 0, 0. Entonces tú lo multiplicas por 1. Así sucesivamente. Naranja sería 1000, que son 3. Y así sucesivamente. La cantidad de dígitos pues te da la cantidad de 0, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿Sí? el segundo color es la cantidad de cero que va a tener. Exactamente. Con eso ustedes lo ven, simplemente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería, Sadie? Falta el plateado. Ok, el plata, ¿qué significa? Plata. ¿Qué significa? Más o menos 10%. Más o menos 10%. Más o menos 10%, muy bien. Entonces, ¿esa resistencia de qué capacidad tendría? El valor de la resistencia sería de una capacidad de 1.2 ohmio del 10%. 1.2 ohmios, 10%. Ajá. ¿Estás segura? ¿Quién la ayuda? Disculpen, es que no puedo ver. La K en el 2 después de... Ah, tú no me dijiste K. Ok, ahora sí. Ajá, después del 2 falta la K. Ok, ahora sí. ¿Y por qué tú la pusiste así? Y si yo no le pondría la K a un ejercicio, sería más... No, está bien. Yo lo que quiero que tú me digas cómo tú llegaste a eso, porque K significa kilo y está bien. Es así. Es 1.2 kilo ohmios. Pero ¿cómo tú llegaste a eso? Vamos a hacerlo al paso, ¿verdad? Primer dígito 1, ¿verdad? Segundo dígito 2. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer ahí? Lo multiplico por quién? Por 100, ¿verdad? Sí. ¿Y eso me da cuánto? 12%. 12.000. No, 1200.
¿Qué son 12.000? Tú nada más tienes que, Ajá, nada más tienes que 1.200, poner los otros dos ceros, ¿verdad? Dime, porque 1200, ¿verdad? Y es sí. cierto, 1200 es lo mismo que 1.2 por 10 a la... Ay, ¿dónde está la casita de la potencia de este asunto, de esta calculadora? Mira aquí. Por 10 a la 3, que es lo mismo que decir 1.2 kilos. Eso es verdad. Pero me sorprende un poquito que tú hayas llegado aquí inmediatamente. ¿Entiendes? Sí, es que no lo entendía 100%, pero sí había calculado algunas tareas. Oh, Bueno, ok, no, con el perfecto. parcial que usted puso, pues No, con el yo, parcial no, con un bueno, cuestionario. una Una pruebita. pruebita, un cuestionario, es una Sí. cosita, ¿no? Está bien. Vamos a hacer otro entonces. Vamos a ver quién lo hace. Vamos a ver. Qué bueno que pude conocer a Seid. No, creo que no había escuchado su voz. Así que vamos con otra persona que no. Vamos a ver. Gelías. Gelías, creo que nunca lo he oído. Gelías Octavio. Dale, vente, sí, está aquí. Muy bien, vamos a hacerlo con usted, señor. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? Pero vamos a tomar otro valor. Otra vez una resistencia de 4 bandas. Esta va a tener verde, naranja y, y amarillo. Y entonces va a tener rojo. ¿Qué valor tiene? El verde tiene un valor de 5. Muy bien. El naranja tiene un valor de 3. Ujú. El amarillo tiene un valor de 4. Y Y el ese rojo tiene un amarillo, valor ese de... amarillo que, digo, ese 4 que representa entonces en multiplicador. eh, vale 10.000. 10.000, muy bien. Un 1 y 4 0. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Ok. ¿Y el rojo? En este caso, El rojo tiene un valor más o menos de 2. ¿de cuánto? 2. 2%, ¿verdad? Muy bien. 2%. Y entonces esa resistencia va a tener un valor de cuánto. Vamos a hacerlo al paso. El, Los primeros dos dígitos, ¿cuáles son? el 5 y el 3. 53, muy bien. Por, El kilómetro. ajá, por Kilómetro. 53 kilos. ¿Estás seguro? Aquí yo me trabo un poco. No, no. Antes de llevarlo aquí, lo vamos a hacerlo al paso, mis hijos. Yo no lo estoy Ok. pidiendo, yo no lo estoy pidiendo que me lo simplifiquen inmediatamente. Vamos a hacerlo al paso. 53 son los dos primeros dígitos. ¿El multiplicador cuánto sería? Ok. 10.000. 10.000, muy bien. ¿Y cuánto da eso? Eso da... Es una potencia de 10, mi hijo. Cualquier número por una potencia de 10 es el mismo número con la cantidad de cero. Eso es lo bonito de la potencia de 10. 530.000. 530.000, sí. Exactamente. 53 y 4 0. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora sí tú puedes pasarlo a kilo, a mega, lo que tú quieras. Eso tú puedes escribirlo como que, como 530 por 10 a la 3. O lo que es lo mismo, 530 kilo ohmios. La omega está medio difícil aquí, ¿no? ¿Y la tolerancia? Eh,
¿Usted me la dijo ya? De 530. No, la tolerancia, ¿cuál era? No. Volvamos acá al principio. Tenemos los dos primeros dígitos, o sea, los dos primeros colores representan los dos primeros dígitos, ¿verdad que sí? Entonces quedamos que verde era 5 y que naranja era 3. Entonces tenemos 5, 3. Tenemos que el cuarto dígito es una multiplicación por una potencia de 10. En este caso sería 10.000. Lo multiplicaste por 10.000 y te dio 530.000, ¿verdad? Y lo llevamos pues a 530 kiloohmios, que es lo mismo. Y este era la tolerancia. Y tú me dijiste cuánto era esa tolerancia. Más o menos 2%, profe, ¿no es eso? Así es. Yo estoy esperando que él me lo diga. Usted me lo dijo aquí, míralo aquí. Sí. Más o menos 2%. Ok. ¿Y qué significa ese más o menos 2%, Elías? ¿Qué representa eso? Maestro, yo no tengo tanto dominio en relación de realista. Está bien, no hay problema. ¿Quién lo puede ayudar? ¿Qué significa esa tolerancia? Vamos a ver. Un segundo, pues. Robert Link, dígale usted. Robert Link. Sí, sí. ¿Qué significa esa tolerancia? En este caso, 2%. Como dice su nombre, es la tolerancia de varias. O sea, puede variar un 2%. Hacia Tolera un arriba y 2% hacia de abajo. variación. Puede ser 2% más o 2% menos. Vamos a calcularlo, ¿verdad? Teníamos 50, ¿cómo es? 530.000 por... 0.02. Vamos a calcularlo primero para arriba. 1.02. ¿Cuánto da eso? $63,600. 63.600, ¿verdad? Ohmios. O lo que es lo mismo. 63.6 kiloohmios. No, profe, 540,000, perdón. Ya, Eso es lo que yo te iba a preguntar. ya lo veía como muy grande, ¿verdad? Son 10. Es de 600. Exacto, son 545. Estaba demasiado grande, ¿verdad? 540. Queda en shock con el 600. Dejó el 600, profe. 540.6. 540.6. Perdón, 540.6. repítame. ¿Cuánto queda? 540. 540.6 kilos, ¿verdad? Se da 540, ¿cómo es? 540. Wow. Sí. Sí, 540.600. 540.600. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, obvio. Ok. O lo que es lo mismo, 54.6 kilos. Y al mínimo, ¿cuánto sería? Por abajo son 520,600. 519.4. 0.98. 519.4. $519.4. Sí. Ajá. Así. 51.940 ohmios, ¿verdad?
Le Ajá. falta un 0. Me faltó un 0. Pues me faltó en este también. No. Espérate, déjame ver. Sí, así mismo, le faltó en ambos porque es Sí, 546. ahora sí. Claro que le faltó. Pero mis hijos. En ambos el profesor fue porque Ahora sí. era más, ajá, y ahora el de abajo menos. No, pero entonces. Esto da 546 kilos. Y esto da 519.4 kilos. ¿Es cierto? Ujú. Ahora sí, Ahora sí, ¿verdad? Ok. Bien, mis hijos, entonces, esa resistencia, si tú la mides, mientras esté dentro de este rango, está en buenas condiciones. Eso es lo que quiere decir eso. En el caso de esa resistencia, que su variación solamente es un 2%. Hay resistencias que tienen una variación mucho más grande, que son mucho menos precisas. Hay variación, hay tolerancia, como ustedes han visto, de 5, 10 y hasta 20%. Eso es lo que significa la tolerancia. Y eso se mantiene. Eso lo mantenemos claro siempre y cuando lo mantenemos a unos valores de temperatura y humedad definidos. Obviamente, si tú le pones, si está húmedo, pues probablemente la corriente pueda pasar por la superficie de la resistencia usando esa misma humedad. Y la temperatura también puede variar lo que es la resistencia del mismo material. Por eso siempre hay que mantenerlo dentro de los valores de temperatura predeterminados. ¿Se entiende? ¿Se entiende, mis hijos? Sí. Ok. Muy bien. Pues entonces, ¿tienen alguna pregunta? Emanuel, ¿tiene una? No, se me quedó la mano levantada. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a ver lo que sería la clase del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de lo que son las fuentes de energía, principalmente las baterías. Hoy vamos a hablar de baterías y de sus conexiones, o del tipo de conexión que podemos tener con baterías de corriente directa. Muy bien. Sin más, vamos a iniciar con lo que sería la presentación del aula virtual. Estar grabando la pantalla me pone la computadora súper lenta. Ok, estamos aquí. Fuentes de potencia y sus conexiones. Bien, mis hijos, hoy tenemos una lección que es puramente teórica, no tiene un valor como tal, puntuable. Pero sí tenemos unos ejercicios en los cuales ustedes van a bajar unos circuitos que están en este archivo del simulador, un Crocodile. Y pues con este ustedes van a hacer un ejercicio acá que es parte de de un cuestionario. Lo que esto le va a decir, pues qué pasaría si yo hago esto, y ustedes lo van a hacer en la fuente, en el simulador, y pues contestan. La idea es que luego que vean los tipos de conexión puedan hacer estos ejercicios. ¿Alguien quería decir Maestro, algo? ¿podía repetir? Sí, podía repetir lo que estaba explicando porque perdí la conexión. Ok, bueno. Primero les decía que tenemos esta lección,
que la vamos a ver en unos instantes. Luego de ver esta lección, que es básicamente fuentes de potencia y sus conexiones, ustedes tienen que bajar esto, que es un archivo del simulador del Crocodile, y en base a estos circuitos que están en este archivo, ustedes van a llenar este cuestionario, el cual le va a hacer preguntas en función de esos circuitos que ustedes tienen ahí. Tienen que hacerlo pues interactuando los uno con el otro, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, pues vamos entonces a lo que sería la lección. Fuentes de potencia y sus conexiones. En esta lección se explica las distintas conexiones posibles entre fuentes de potencia de corriente directa. Fuentes de potencia de corriente directa o CD, DC o DC o CD. La batería. La fuente básica de electricidad que todo el mundo conoce y utiliza para corriente directa es la batería. Aunque las baterías son de diferentes tipos y tamaños, dos de las más conocidas son pues la batería de almacenamiento, utilizada por ejemplo en automóviles, y la pila seca, utilizada en radios, transistores, cámaras fotográficas, etc. Aquí se ven ejemplos de ambos casos. Algunos ejemplos de baterías y sus voltajes son pues baterías de carbono zinc o alcalinas, que son de 1.5 voltios, baterías de níquel cadmio, que son de 1.25 voltios, y baterías de solución ácida, las cuales son de 1 a 2.2 voltios. Una batería normalmente está formada por dos o más pilas. Una pila es una unidad que consiste de una placa positiva y una negativa. Estas pilas están ensambladas en una unidad compacta. ¿Qué quiere decir esto? Pues la persona que ya dieron la unidad de elementos activos y pasivos, pues ahí se le mencionó que las baterías a su vez están conformadas por lo que llamamos pilas, que son nada más son como pequeñas baterías que se unen unas con otras para conseguir una capacidad de corriente y un voltaje predeterminado, que es el que se busca con esa batería en específico. Estas pilas en sí son básicamente placas positivas y negativas separadas por un elemento dieléctrico, un ácido. En sí es una batería en sí misma. Pero una unidad de batería, una celda, pues tiene dentro varias pilas. Las pilas pueden ser clasificadas en primarias y secundarias. Una pila primaria, como lo es la pila seca de carbono zinc, no puede ser recargada, mientras que una pila secundaria, como lo es la batería de un automóvil, por ejemplo una batería de plomo ácido, sí puede ser recargada. También existe el ejemplo que todos ustedes conocen de la batería de litio, que también puede ser recargada. Fuentes de potencia y sus conexiones. Conexiones de baterías. Las baterías pueden ser conectadas en tres arreglos distintos, cada uno con usos y características distintas. Estos arreglos son los siguientes: conexión en serie, conexión en paralelo, conexión en serie paralelo y conexión opuesto en serie. Veamos la primera. Conexión de baterías en serie. Es cuando entre dos o más baterías sus polos de positivos a negativos son conectados sus polos de positivo a negativo y luego usados los terminales positivo y negativo de las baterías de los extremos para conectar la carga. Este tipo de conexión es usado para sumar el voltaje de cada batería, mientras que se mantiene la misma capacidad de corriente de una batería. La capacidad de la batería es descrito en amperes hora,
y no se recomienda la conexión de baterías de distinta capacidad en serie debido a que la capacidad del arreglo quedará limitado por la batería de menor capacidad. Eso se explica a sí mismo. Si yo pongo varias baterías en serie para aumentar el voltaje de salida, pero tengo entre ellas ahí distintas capacidades de carga o de corriente, o sea, tienen distinto capacidad en ampere hora, pues la capacidad total del arreglo será la capacidad de la batería más pequeña. Eso es así. Por eso no es recomendable hacer este tipo de arreglos, porque lo ideal es que las baterías tengan más o menos la misma capacidad. Y también este tipo de arreglos tiende a dañar las baterías. Se va dañando primero la de menor capacidad y luego va dañando las otras, porque una se esfuerza más que las demás. ¿Se entiende, mis hijos? Sí, profesor. Por ejemplo, en este caso tenemos dos baterías o dos pilas de 1.5 voltios. Están conectadas en serie. Por tal razón, en los extremos tendremos la suma de estos dos voltajes, o sea, 3 voltios, pero la corriente será la capacidad de corriente de una sola de estas baterías. O sea, I1 sería lo mismo que I2 igual a I total. En este caso es más gráfico. Tenemos 3 baterías conectadas en serie, como pueden ver. Está conectado negativo, positivo y luego entonces toman los extremos. Las 3 baterías son de 12 voltios, por tal razón tenemos, como los voltajes se sumarían, tenemos la suma de ambos, de los 3, sería 36 voltios. Sin embargo, la corriente es la de una sola, o la capacidad de corriente es la de una sola batería, que serían los 60 amperes hora o Ah. Conexión en paralelo. Es cuando dos o más baterías son conectadas con sus polos positivos a negativos y negativo a negativo. Perdón, positivo a positivo y negativo a negativo. Este tipo de conexión es usado cuando se requiere aumentar la capacidad de corriente que puede demandar la carga conectada, manteniendo la misma tensión entre sus terminales. Por ejemplo, en este caso, tenemos las mismas dos baterías de 1.5 voltios, pero están conectadas en paralelo. Si ustedes se fijan, positivo con positivo y negativo con negativo. Pues ¿qué tendremos? Tendremos el mismo voltaje, que sería 1.5 voltios, pero la capacidad de corriente que se podría conectar entre sus terminales es la suma de las dos baterías. Sería I1 más I2. Aquí se ve otro ejemplo similar, pues tenemos 4 baterías, cada una de 1.5 voltios, y tienen una capacidad de corriente en amperes hora de 200.000 miliamperes hora. ¿Qué tenemos al final? Pues tenemos el mismo voltaje, 1.5 voltios, y la suma de las 4 capacidades. O sea que tendremos 8.000 miliamperes hora. ¿Se está entendiendo, mis hijos? Sí, se está entendiendo. Muy bien. Casi siempre hablan la misma gente. Conexión serie paralelo. Este tipo de conexión es usado cuando se requiere aumentar tanto la tensión de salida como la capacidad máxima de la corriente de carga. Por ejemplo, si aquí tuviéramos un inversor, digamos, que su entrada de baterías debe ser 24 voltios, lo que tengo son baterías de 12 voltios, necesariamente tengo que poner baterías en serie para sumar ese voltaje y conseguir los 24 voltios. Pero si estas baterías son de 200 amperes hora y yo requiero de un backup por encima, digamos de 400 amperes hora, yo entonces tengo que hacer dos arreglos con dos bancos de batería y ponerlos en paralelo entre sí. Hago los dos bancos
poniendo dos baterías en serie, consigo 24 voltios en cada uno y luego lo pongo en paralelo para yo conseguir aumentar la capacidad de corriente. ¿Cuándo yo necesito hacer esto? Pues principalmente cuando yo necesito un backup por encima o yo tengo una capacidad, una corriente que requiere una mayor capacidad en batería. Por ejemplo, si yo tengo un consumo, digamos, de 100 amperes y yo quiero un backup, o sea, yo quiero tener una disponibilidad de 4 horas sin estar conectado a la red, pues entonces yo puedo optar por 400 amperios hora, pero esto no, en este caso no sería lo recomendable. ¿Por qué? No se debe nunca descargar las baterías por debajo del 80% de su capacidad, dado que si tú descargas una batería, excepto en el caso de la de litio, pero eso tampoco es exactamente como se vende, por debajo de 80%, la posibilidad de que esa batería se dañe y ya no cargue más es mucha. De hecho, aunque suba, ya no va a tener la misma capacidad. Probablemente va a quedarse en un 70-80% de su capacidad original. Por eso no se recomienda descargar una batería a más del 80%. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Digamos que yo tengo este tema de que tengo un inversor o un equipo que funciona a 24 voltios. Pero yo tengo 100 amperes y yo quiero tener un tiempo de backup de 4 horas. Porque lo necesito, porque si el equipo se sale, yo necesito por lo menos tener 4 horas para que llegue alguien y pueda resolver el problema, digamos. ¿Qué yo debo hacer? Pues entonces yo hago un cálculo parecido al que sigue. Digamos, yo tengo un consumo de 100 amperes. Entonces yo digo, bueno, yo necesito que eso me dure 4 horas. Lo multiplico por 4 y me da obviamente 400 amperes, ¿no? 400 amperes hora. Pero, como yo les dije, no puedo descargarlo a más de un 80%. Entonces, yo quiero que dure las 4 horas. Yo debo calcular un 20% por encima. Lo cual me da, pues, 480 amperes. ¿Qué yo podría hacer? Yo podría hacer 3 bancos, 2 de 200, como esto que se ven acá, y uno con baterías de 100 amperios hora, pero esto no es recomendado. Esto no es recomendado porque nos pasa lo mismo que nos pasa con el caso anterior. Esas baterías van a forzarse más que las demás e incluso tienden a dañar las otras también, porque las baterías deben estar equilibradas. Si una tiene menor capacidad que la otra, lo que suele pasar es que comienzan a dañar una a las otras. Entonces, ¿qué se busca? Pues se busca una homogeneidad, así que lo ideal sería poner otro banco más de 200, que implicaría pues dos baterías más de 12 voltios a 200 amperios hora. Entonces yo tendría un banco de 600. ¿Qué sucede? Ya, si yo tengo un banco de 600, yo quiero saber, bueno, ya que estoy por encima de lo que yo quería, yo quiero saber qué backup yo tengo. Yo divido eso entre 100, que es mi consumo de corriente, me da obviamente 6 horas, y pues lo multiplico por 80%, 0.8. ¿Y qué tenemos? Pues que yo tengo un backup de 4.8 horas. Yo quería uno de 4 horas y tengo 4.8, así que estoy mejor incluso de lo que quería. ¿Se entendió, mis hijos? Sí, profesor. ¿Alguna Sí, pregunta? maestro. No. ¿Todo claro? Sí. Muy bien, pues continuamos entonces. Conexión o puesto en serie.
es cuando dos baterías están conectadas de negativo a negativo o bien de positivo a positivo. En este arreglo, la tensión total es igual a la diferencia de las baterías conectadas, mientras que la capacidad de corriente es la misma de una batería. Este tipo de conexión, como siempre le digo, yo no lo he visto mucho. Realmente sé que teóricamente existe, tú en el laboratorio uno lo hace, pero en la realidad realmente no lo he visto mucho. Porque lo que estamos haciendo acá es limitando la cantidad de voltaje que nos llega a la carga, y eso yo puedo hacerlo con una resistencia o de otra manera sin tener que poner dos fuentes. Ahora sí tiene un uso que sí lo he visto, aunque también se puede hacer con transistores, y de hecho por eso le digo que no tiene mucho uso, que es pues cambiar la dirección de la corriente. Porque en este caso, digamos, si yo tengo una fuente de 20 y una de 10, como es la diferencia, el voltaje que nos está llegando a esta resistencia es de 10 voltios. Porque es este menos este, ¿no? Tenemos este caso, digamos, como este circuito, que son de los circuitos que ustedes van a bajar, cual tenemos estas dos fuentes que están opuestas en serie. ¿Qué pasa? Si una es mayor que la otra, ustedes ven cómo la corriente fluye de la mayor a la menor, y en este caso, pues, para ese arreglo nos indica que por este punto está fluyendo corriente, mientras que por este prácticamente no. Si variamos y esta es mayor, digamos, ahí cambia. Bien, ¿lo ven? Pero si ambas son iguales, Sí. como es la diferencia de uno y otro, pues no va a dar cero. Así que se podría usar como un regulador, pero realmente, como le digo, no he encontrado mucho uso para ese arreglo, pero existe. ¿Se entendió, mis? ¿Alguna pregunta? Así es. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Profesor, si pudiera repetir la explicación que hizo en el coco. Si pudiera repetir la explicación en el coco drive, que no entendí muy bien. Ah, ok. Pues sí, veo que tienes un delay. Un segundo. Ok. En este caso, en este circuito, tenemos dos fuentes que están opuestas en serie. ¿Cómo tú te das cuenta que están opuestas en serie? Porque si tú te fijas, el polo positivo está conectado uno del otro. Sin embargo, no están en paralelo. ¿Lo ves? En esta se ve mejor incluso. Mira, positivo con positivo. También tú lo podrías hacer negativo con negativo. Pero tenemos una resistencia entre uno y otro. O sea, esta no está en paralelo. Estarían en paralelo si entre estas dos hubiera una conexión también. Y yo me conectara de aquí a aquí. ¿Lo ven? Ah, ok. Entonces, Sí. ¿qué era lo que le explicaba aquí en el Crocodile? Como estas dos fuentes están en serie, en opuesto serie, la tensión total que tenemos para energizar este circuito sería la diferencia de estas dos fuentes. Si tú te fijas, ahora mismo el circuito no está fluyendo corriente por él, porque ambas fuentes tienen el mismo voltaje. Como es la diferencia de una con otra, pues obviamente es cero. Se nos fue a cero todo, ¿no? La corriente. Sin embargo, si una de las dos es más grande que la otra, ahí vemos cómo inmediatamente comienza a fluir la corriente en una dirección u otra. En este caso,